Muy buenos días, amigos, seguidores de Opinión Caribe, expresión de región. Con esta introducción de aniversario número 11, le queremos dar la bienvenida precisamente a un docente, a Edward Torres. Docente, su base es ser docente. No, mi base, don Víctor, es ser economista. Soy economista con los buenos días y también extenderle a ustedes, a todo el equipo de Opinión Caribe, pues el agradecimiento por todo lo que han hecho en estos años. Yo creo que más allá de felicitarlos es agradecerles. Han sido un faro, han sido un insumo muy importante para quienes estamos en la vida pública. Las investigaciones de Opinión Caribe son fuente permanente, por lo menos en mi periodo como diputado, para muchos de los debates que hice. Entonces, por eso yo le digo que más allá de las felicitaciones es el agradecimiento por todo lo que han hecho. El profe Edward Torres. Pero respondiendo a la pregunta, soy docente actualmente de la Universidad del Magdalena, sí señor, y me desempeñé también como docente de aula durante 11 años, don Víctor. De hecho, cuando nace Opinión Caribe, yo todavía estaba en mi labor de docente. ¿Cómo se llama la institución que estaba? Nuestro colegio banqueño, orgullosamente, el CONALBA. Hoy en día José Benito Barro, pero no deja de ser nuestro querido CONALBA en el banco. ¿Usted qué dictaba en ese momento? Dictaba economía, dictaba estadística, de acuerdo a las necesidades de la institución. O sea que cada vez que vemos esos cuadritos del profe Edward Torres, eso no está improvisando, eso toda la vida lo ha hecho. Y de verdad es imposible no prestarle atención cuando habla, porque él va con argumentos. Hoy, en Promesas 2023, lo hemos invitado para hablar precisamente de este proceso electoral. Edward Torres va a la consulta del Pacto Histórico y me decías también de Frente Amplio. Hay dos escenarios, la consulta del Pacto Histórico el próximo 4 de junio, pero también, de acuerdo a las circunstancias que sucedan de aquí a allá, puede darse una consulta con otros partidos diferentes al Pacto Histórico que se llamaría Frente Amplio. Bueno, esos son los hechos que está presentando Edward Torres hoy aquí en Opinión Caribe, por el cual los vamos a entrevistar y que le agradecemos por habernos recibido aquí esta invitación muy especial porque es de aniversario. Profesor Edward Torres, estamos a escasos 220 días de las elecciones. Pareciera que ya llegó el debate y que hay mucha gente que está preocupada, que no sabe cómo le va a ir, qué va a suceder. ¿Usted qué le dice a la gente? ¿Este es el año donde comienza la era post-Caicedo o definitivamente los naranjas llegaron para quedarse? Yo quiero enviar un mensaje en ese sentido, en que es el año en el cual precisamente tenemos la oportunidad de superar algo con lo que usted inició su charla, don Víctor, y es superar esos problemas que con Caicedo y con otros han estado afectando al Magdalena durante décadas. Entonces este es el año en el cual podemos marcar, hay unas coyunturas muy especiales a nivel nacional, a nivel de nuevos liderazgos. Este año la ciudadanía va a tener un crisol muy amplio, muy rico de candidatos para superar ese momento, más allá de lo malo que ya sabemos que ha sido X o Y gobernante. Usted, vamos a entrar en materia, comencemos por el tema de la educación. ¿Cómo estamos hoy con el tema de la educación? Yo sé que usted vive permanentemente escribiendo sobre eso, pero no solamente queremos su diagnóstico, sino también cómo visiona usted que el Magdalena pueda salir de algo que parece ser como que está en nuestro ADN. Sí, ya casi que parece un ADN, porque tantos años, hace 11 años, como usted lo dice, éramos últimos en educación. Han pasado diversos gobiernos y el departamento sigue en los últimos indicadores. De hecho, nos hemos alejado de los promedios nacionales. Estamos en 216 puntos de promedio y ya el promedio nacional va por encima de 253 puntos. Tenemos vecinos que estaban igual que nosotros hace 10 años, ese es otro indicador para medir lo mal que estamos, como el departamento del Cesar. Hoy en día un colegio público, como el Colegio Nacional Loperena, del cual también soy orgullosamente exalumno, hoy en día está compitiendo allá en Valledupar, en el Cesar, con los promedios del Gimnasio del Norte y colegios públicos, colegios privados de allá del Cesar. Eso indica una mejoría en el sector público cuando tú te acercas a los estándares del sector privado y acercándose a los promedios nacionales que son los de seguir, que son los del departamento de Santander, Florida Blanca,
Córdoba también ha mejorado muchísimo. Entonces cada día el Magdalena se va alejando de esos punteros que están acercándose a los promedios nacionales, que estaban igual que nosotros hace 11 años, y nos vamos quedando rezagados inclusive del bajo promedio nacional que se maneja hoy en día. Sin duda hay factores que tienen un elemento transversal allí y es el tema de la inversión. Si no hay recursos para invertirle a la educación, definitivamente no vamos a tener cómo mejorar la educación. Para el caso del departamento del Magdalena, la inversión que se hace en educación es a duras penas lo que envía la nación y los excedentes que quedan luego de los gastos administrativos que se hace con la Secretaría de Educación. Es decir, se depende de lo que envía la nación, pero el Magdalena no hace ningún esfuerzo por inyectarle recursos propios a la educación. Entonces usted ve, don Víctor, hoy en día hay factores que indican eso, y es, por ejemplo, encuentra usted que los rectores no tienen cómo pagar sus celadores, sus administrativos, se pierden las dotaciones, los equipos de los colegios, y eso, aunque no es la base del problema, indica que definitivamente no hay inversión. Si el departamento del Magdalena, por ejemplo, parte de los recursos que se gasta en burocracia improductiva, los destinase a una burocracia productiva en el sector de educación para compensar esos administrativos que no se están cubriendo, porque el Ministerio de Educación es muy delicado con eso. Es difícil en 2 o 3 años lograr que nos incluyan una planta de administrativos a la nómina nacional. Pero ¿qué hay que hacer mientras tanto? Hombre, no es dejar a los rectores tirados para que solucionen como quieran, a los padres de familia que le roben los computadores. No, hay que acercarse e inyectarle recursos propios para contratar vigilancia y los servicios administrativos. Entonces, esa falta de inversión se refleja en aspectos como esos que se ven en las instituciones educativas. Es increíble lo que está pasando con nuestra sociedad, y esto sí ya no es de mandatario, sino el comportamiento de nosotros como ciudadanos. Un país que incendia ambulancias, esto es absurdo. Incendiar ambulancias, ¿qué parte de qué protesta social puede hacer parte de eso? O un país donde se meten a saquear instituciones escolares, acaba de pasar aquí en el departamento del Magdalena, donde destruyeron una pared, donde se llevaron los equipos, pocos equipos, pero lo poquito que había se lo llevaron. O sea, salud y educación atacándolo los ladrones, los bandidos o los vándalos. Eso no tiene contemplación, no tiene justificación. Pero usted está tocando un tema importante, y es que siempre vivimos escasos de recursos. Ahora, con la oportunidad que se nos dio por parte de la justicia de estar presentes o de ver las audiencias del señor gobernador, nos enteramos, porque una cosa es la verdad que él quiere posicionar de víctima, y otra cosa es la verdad judicial que se ventiló ahí por parte del fiscal que lo imputó. Y nos encontramos con un hecho. Sacan pecho por una mega biblioteca que costó 30.000 millones de pesos, cuando aquí había o hay una mega biblioteca subutilizada como las del Banco de la República, y que pudo haber hecho un convenio y haber cogido esos 30.000 millones de pesos y habérselo metido a calidad educativa de lo que usted está hablando. ¿Usted qué haría como gobernador con 30.000 millones de pesos librecitos para mejorar la calidad educativa? Lo que estamos hablando actualmente, de hecho, no se olvide que ahí en ese proyecto, inclusive, una de las imputaciones que hace el fiscal es que se tomaron recursos de educación, Sistema General de Participaciones, para financiar un proyecto que sin duda pertenece al sector cultura. Eso es una desviación clara de recursos. Pero precisamente de eso se trata, ¿no? De que esos recursos que en educación no son suficientes, y que para el caso de Santa Marta, mire que se desvían a otros sectores, que no es que no lo necesiten, pero hay otra fuente que pueden servir para eso. Entonces no se invierten los recursos que se necesitan allí en educación. Yo le colocaba el ejemplo de los gastos administrativos. El ejemplo de los gastos administrativos es uno más de lo que padece hoy el sector educativo en el departamento del Magdalena. Fíjese que ha habido mejoría, para no hablar solamente de lo malo, y es en el tema de infraestructura. Han habido inversiones muy importantes en infraestructura, pero han venido del gobierno nacional. Eso nos indica que el problema no es de recursos, que hace falta la gestión. No nos olvidemos también que esos recursos de infraestructura que llegaron se demoraron casi 12, 13 años construyéndose. Falta de gestión del departamento de acelerar la ejecución de esos recursos que se dieron, precisamente venían, imagínense, de la ola invernal del 2010. Entonces, en infraestructura no tenemos los recursos suficientes, pero tenemos que pegarnos de la Bolsa Nacional de Infraestructura, que es donde están llegando esos recursos y que sí ha llegado al departamento del Magdalena. En la otra parte que hace falta de parte de la gobernación, la inversión, es en el tema de dotación. Entonces, ahí es donde deben entrar
los recursos propios, a fortalecer esa parte. Fíjese que Santa Marta mismo, a pesar de que tiene una bolsa mucho más flexible y mucho más rica que la de la gobernación del Magdalena, es muy poco lo que le invierte con recursos propios. No venía invirtiendo más de 5.000 millones de pesos, que hombre, no son ni siquiera el 2% de los recursos propios que tiene el distrito. Entonces, cuando yo tengo un problema tan grande como la educación, que es la base de la solución de los problemas de una ciudad como Santa Marta, y no le invierto mis recursos propios ni siquiera el 2 o 3%, es porque no le estoy dando la magnitud a la solución que amerita ese problema. Quería dejar de último un factor en lo que es educación básica, don Víctor, porque no hemos entrado a otra parte que es la educación superior, de la que nunca se habla y que gracias a Eduardo Torres hace 4 o 5 años se viene hablando en el departamento del Magdalena. Y es el componente del mejoramiento de la calidad educativa, que es involucrar a ese otro actor que lo tenemos siempre al margen, y son los padres de familia. La escuela de padres es un componente que lo contemplan todos los PEIs de las instituciones educativas del departamento, pero no se materializa con proyectos pertinentes. El padre de familia es importante y es la base de por qué los colegios privados presentan mejor resultado respecto a los colegios públicos. Usted mira, por ejemplo, en un colegio como, el banco o fundación, y encuentra que los colegios privados tienen promedios de pruebas saber muy parecidas y por encima de los promedios nacionales. Y ocurre que los docentes que dan clases en esos colegios privados son los mismos que en la jornada contraria dan clases en el sector público. Entonces uno dice, bueno, el problema no es de los docentes, quiere decir que tenemos excelentes docentes. Hay factores que están fallando, sin duda la parte administrativa, pero el componente principal es la participación del padre de familia en el proceso educativo. Entonces, tenemos que implementar herramientas, no solamente con las mismas instituciones educativas, sino involucrando al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y ahí es donde está la importancia, amigos, de que el gobernador sepa trabajar en equipo. Un gobernador que no trabaje en equipo, con el bienestar familiar, con sus alcaldes, con las instituciones educativas del departamento, pues el departamento nunca va a mejorar sus condiciones. Usted es benévolo con sus colegas docentes, pero me llama mucho la atención que usted mete un actor que no se lo había escuchado a otras personas, y son los padres de familia. Definitivamente no es dejarle allá al colegio, a la escuela, toda la carga. Todo tiene que comenzar desde la casa. Sí, don Víctor, inclusive lo hablo desde la vivencia. Cada tema de los que yo hablo, modestia aparte, lo hago porque ha sido parte de mi vivencia. Yo fui director de grupo de unos estudiantes, recuerdo que era el grupo, como le llaman por ahí, Candela del colegio, ¿no? El sexto F, en un año en el Conalba, y me lo entregaron como dirección de grupo, y notaba cómo los estudiantes que iban bien en el colegio, o sea, los que no tenían problemas ni de disciplina, ni académicos, coincidía con que esos padres de familia iban a todas las reuniones de padres de familia. O sea, ya hay un indicador de que sí tiene mucha relación el seguimiento, el acompañamiento del padre de familia con el niño. De hecho, un factor que no tiene mucho que ver con la situación económica y que la gente cree que lo que es así, y es la presentación del niño. Había niños que eran muy humildes, sus padres de familia eran muy pobres, yo tenía la oportunidad de conocerlos, pero uno cuando veía al niño notaba que ese padre de familia en la mañana se había levantado, le había alistado la ropa, había acompañado a ese niño antes de ir al colegio, y ese niño ya llevaba un estímulo para ir al colegio. Y cuando llegaba al colegio, ese niño a veces no estaba pendiente de la alimentación que no le dio el papá en la casa, sino que ya él iba, el papá preveía, se veía que había un papá que preveía que a pesar de que había alimentación escolar, su niño necesitaba ir con una comidita al colegio. Y eso, insisto, no será igual en toda la familia, pero ya es un indicador de la importancia del acompañamiento de los padres de familia. Y la escuela de padres, en los colegios, que ahí está, eso no es sino colocarlo a funcionar, es un elemento importante para mejorar las pruebas, los promedios de las pruebas. Y quiere que le diga algo, si con el favor de Dios yo soy el gobernador y vamos a implementar todas estas medidas, el sector educativo digamos, sus componentes son tan estructurales que lo más probable es que nosotros salgamos del gobierno y todavía en esos 4 años no se vea el mejoramiento en las pruebas. Es probable, porque así funciona. Los estudiantes que vamos a empezar en este momento a mejorarles su entorno educativo se van a graduar en 8 o 10 años. Allá es donde vamos a ver los resultados. Pero ya va a haber elementos, indicadores iniciales. Por ahí van a volver ya las pruebas a ver de tercero o quinto, que sería muy bueno. Están haciendo falta que el Ministerio de Educación las vuelva a implementar, porque para los gobernantes es un excelente insumo para hacerle un acompañamiento a este tipo de medidas de manera intermedia y no esperar hasta el final. Los ejes principales de las políticas nacionales están basados en salud y en educación. Son los dos rubros más importantes. Bueno, y el de guerra, el de defensa. Pero los dos más importantes, si se quiere construir sociedad, es salud y educación.
Desafortunadamente, como manejan más recursos, es el sitio del botín. Sí, de hecho el presupuesto departamental, si usted mira, el 50% del presupuesto departamental está destinado solo al rubro de educación. Y precisamente eso quiero hablarle de una investigación que nosotros estamos realizando por etapas y tiene que ver con los recursos del FOME. Dolorosamente nos tocó decir en esta investigación que un contrato de 22.000 millones de pesos no alcanzamos a cuantificar en su ejecución más allá de 4.000 millones de pesos. Eso lo hemos denunciado, lo hemos publicado, se lo hemos enviado a la Asamblea Departamental para su supuesto control político y ni siquiera se han dignado a darle lectura a una carta formal donde se envía este tema. Tocará entutelar a la Asamblea para que le den por lo menos lectura, ni pensar del debate sobre control político. El FOME es el Fondo de Mitigación para la Emergencia. Cuando pasa la pandemia, el gobierno envía esos recursos para la reincorporación de los estudiantes al sistema educativo. Don Víctor, no se olvide también de un recurso que fue muy mal administrado y es muy raro que la Asamblea no le preste atención porque allí se denunció. Yo tuve la ocasión de acompañar ese proceso, esa investigación, y fue la contratación de la conectividad. Si recuerda, el recurso llegó en el mes de agosto para contratarlo y lo contrataron cuando ya los colegios habían salido. Imagínense, la gobernación del Magdalena, el gobernador contrató cuando ya los colegios habían salido la conectividad. Prácticamente pasó de las cajas, de las cuentas de la gobernación a las cuentas del contratista y uno dice, bueno, ¿a quién le prestaron el servicio? La educación especial. En el Magdalena hay una situación muy grave y es la situación de los niños en condición de discapacidad. En general, la población discapacitada. Un saludo para mi amiga Yasmeri, que nos está siguiendo seguramente y es una representante de este gremio. Yasmeri Marañón. Marañón, sí, amenazada, mi solidaridad con ella, de verdad. Ojalá pueda recibir del gobierno el acompañamiento. Pero esta población discapacitada también recibe un recurso especial para educación y el gobernador del Magdalena lo contrató a finales del mes de noviembre del año pasado, cuando ya los niños habían salido. Vea, ya esto deja de ser una cuestión ilegal y se convierte en una burla. Y esa burla es la que definitivamente es de la que el ciudadano tiene que ser consciente. Fíjese la cantidad de plata que significa el PAE, que otra vez estamos con el chicharrón del PAE. Yo no sé cuál es el misterio del PAE aquí, mientras nosotros vemos que el Gustavo Petro le apuesta a un PAE que sustancioso, y ahí tenemos la foto que muestra a Petro. Aquí, desafortunadamente, el PAE no se parece para nada a ese que pretende conseguir. ¿Se acuerda que cuando estuvimos aquí en su medio el año pasado habíamos dicho que nos iban a castigar con la liquidación del PAE para este año en el sistema Guapa PAE? ¿Se acuerda que lo habíamos dicho? Nos habían asignado 30.000 millones de pesos y habíamos dicho acá que como el gobernador no contrató a tiempo, teniendo los recursos en caja, ¿verdad?, nos iban a liquidar mal. ¿Sabe cuánto nos salió la primera liquidación? ¿Cuánto? 18.900 ¿De millones. 30.000? De 30.000 del año pasado. Y eso es porque uno de los componentes de la fórmula de liquidación es la eficiencia en la contratación. Se divide el calendario educativo, ¿verdad?, entre los días contratados, y en el caso del Magdalena, el calendario educativo que inició en febrero se empezó a proveer de alimentación escolar solamente el 28 de septiembre, por Dios, se perdió más del 75% del calendario escolar. ¿Dónde está el control político? Y eso afecta a la liquidación, o sea, ya hay un detrimento patrimonial para el departamento por la ineficiencia del gobernador. Son temas muy importantes y de eso es que hace parte el gobierno, de eso es que hace parte la gestión pública, de conocer y manejar estos temas. No es un tema digamos, de abstracto muchas veces ni para sacar pecho con él. No, es necesario, don Víctor. Es como cuando usted lo van a operar y usted ve que el médico viene a operarlo y usted le pregunta, ¿y usted qué es lo que sabe hacer? Si es un cardiólogo, si lo van a operar del corazón, usted quiere que lo atienda un cardiólogo que sepa del corazón, que ya haya hecho operaciones exitosas. Pero si dicen que su cardiólogo, pues se le han muerto el 90% de los anteriores pacientes y que no receta la medicina a tiempo, pues usted sin duda va a entrar en pánico. Y esa es la situación del departamento del Magdalena con todas estas situaciones anómalas que se han presentado. La educación, un tema sensible. Pero vienen cosas buenas, don Se comprometen todos, seguro que sí, y precisamente por eso hay que ir a las urnas a dar ese voto por el cambio. Pero no quiero dejar de decirlo.
el tema del FOME hizo que los educadores, los maestros, los docentes no comenzaran, tuvieron una excusa para no comenzar las clases. Comenzó en todo el país, menos en el Magdalena. ¿Por qué? Porque no se ejecutaron los recursos, porque no se hizo mejoras, porque no se acondicionó, porque no se hizo nada. Sin embargo, el hecho fue que los estudiantes sufrieron, que no recibieron clases, y eso no se recupera. Cada quien recibió su sueldo, cada quien se despachó su contrato, cada quien hizo lo que quiso, pero los estudiantes no recibieron esas clases. Don Víctor, y eso que usted dice, pasa algo curioso con el PAE que tiene relación con eso. Como el año pasado no se contrataron todos los meses, quedó un recurso excedente para este año. Si usted mira la contratación de este año, es minoritaria, perdón, la que se hizo el año pasado con los recursos del Guapa. Entonces quedan para este año. Quiere decir que este año, a pesar de la pérdida de recursos que hubo, el departamento va a tener más recursos por todo lo que no hizo el año pasado. Y seguramente en algunas partes va a llegar de pronto una muy dadivosa porción de alimentación escolar, pero hay que tener en cuenta que eso es como el padre de familia, que tenía el dinero para la comida, pero a la familia no le dio ni desayuno, ni le dio almuerzo, y en la tarde de pronto le dio una comida más abundante, ¿no? Eso no va a satisfacer porque ya en las condiciones de desnutrición de esos niños ya fueron ocasionadas y ya eso no hay cómo recuperarlo. Entonces no caer en el engaño y que eso va a venir, se va a acordar de esta entrevista que va a venir el tema de que es el mejor PAE, pero obviamente es que no le dieron ni desayuno ni almuerzo a los niños y en la cena le quieren recargar todo y eso no lo hace un buen gobernante. Profesor Edward Torres, hablemos de finanzas. Nos acostumbramos a vivir en 550. El departamento del Magdalena ya está en capacidad de salir de la 550, pero estamos acostumbrados. Al principio nadie quería entrar al 550, pero cuando le cogieron el gustico al hueso, ahí todo el mundo quiere entrar y no salirse de la 550. ¿Qué futuro tenemos? Bueno, financieramente ya el departamento superó la crisis que lo llevó a quedar inmerso en la 550. Sin embargo, hay que arrojar unas luces de alarma. Uno de los motivos de la 550 inicialmente fue el alto endeudamiento con la banca. Cuando entra el departamento en 550, en pesos corrientes en aquella época, la deuda con la banca estaba alrededor de 61.000 millones de pesos. Eso fue lo que nos llevó a entrar en 550. Había cesación de pagos, eso fue en el año 2001. Hoy, Juan Carlos Vives. Juan Carlos Vives era el gobernador. Que de hecho hay que aclarar algo, ¿eh? Hay personas que dicen, algunos gobiernos populistas dicen, es que yo saqué al departamento y a la alcaldía de la 550. No, señor, el valiente es el que la mete en la 550, porque eso es un proceso bastante duro en materia técnica y en materia política. Ese es el valiente el que mete a la entidad en 550. Se lo digo porque tuve la oportunidad. Tiene un desgaste político. No solo eso, sino que la exigencia del Ministerio de Hacienda en la depuración de los saldos de las deudas es bastante exigente. Yo tuve la ocasión de acompañar varios procesos y es bastante exigente. Pero bueno, pero en el caso del distrito, no lo sacaste de la 550, porque yo tengo conocimiento de primera fuente que saliste de la 550, Carlos Eduardo Caicedo, porque se te acabó el tiempo que estaba establecido para la 550 y que hiciste gestión por escrito al Ministerio de Hacienda para que te ampliaran el plazo y no te lo concedieron. Querías seguir en 550 y de hecho Opinión Caribe en su momento hizo una investigación que cuando se terminó la 550 había pasivos por 300.000 millones de pesos, una cifra superior a la que originó ese inicio de 550. Y tiene mucha relación esa cifra, don Víctor, ya que usted lo dice, con el del departamento. El momento crítico del departamento, que fue en 550, el año 2008-2009, es cuando se incorporan al escenario de 550 los pasivos de la lotería y de la licorera. Ascendió a 260.000 millones de pesos. Ese fue el momento más crítico. Hoy en día, para que usted vea cómo se ha avanzado, en el año 2019 ya el saldo que quedaba era de menos de 20.000 millones de pesos. Pero ahí van dos señales de alerta que es importante tenerlas en cuenta para no recaer nuevamente en una situación financiera parecida a esa. La primera, el gasto administrativo que se había disminuido en el departamento, afortunadamente para la gobernación en ese momento, entre comillas, afortunadamente, no se hizo a la luz de la ley 617 y quedaron un poco más de 300 empleados. Si se hubiese hecho a la luz de la ley 617, que estuvo 2 años después implementándose de la 550, le aseguro que la gobernación no hubiese quedado con más de 50 o 70 empleados.
Pero bueno, le dejaron mantener una robusta estructura administrativa distinta a otras entidades y esa estructura administrativa se ha ido aumentando. En el gobierno de Rosa Cotes yo fui uno de los críticos del incremento injustificado que hubo de la nómina de funcionamiento. Y en el actual gobierno del señor Caicedo también se ha seguido incrementando con la creación de nuevas secretarías. Gasto de funcionamiento. Y ahí le pedimos la ayuda a Nicole y miramos qué efecto tiene eso en el gráfico que vamos a mirar. Usted puede observar allí en el gráfico cómo a medida que aumentan los gastos personales, arriba vemos la línea morada. La línea morada es la inversión que se hace con los ingresos propios. ¿Se acuerda que hace un momento le hablé de la importancia de que el departamento orientase recursos propios a educación? Bueno, esa es la línea que muestra lo que invierte el departamento con recursos propios, es decir, de sus propios recursos paga el funcionamiento, le queda un excedente para inversión. Ese es el deber ser de la administración pública, de la finanza pública. Miren cómo los últimos dos gobiernos, ¿verdad? En el año 2017, mire que teníamos una inversión alta en materia con recursos propios, no sé si está alrededor de los 48 mil millones, algo así, y mire cómo empieza a caer y actualmente, en el actual gobierno, miren que ya la inversión con recursos propios, con ingresos de libre destinación, es cada vez menor, la línea morada va cayendo, y en cambio van aumentando los servicios personales, la nómina, lo que llaman nómina paralela. Entonces cuando un gobernador empieza a contratar, usted ve que empieza a traer personas de otras partes del país para darle contratos de prestación de servicios, asesorías, lo que ellos le llaman el trabajo político, y empieza a entregarle cuotas burocráticas a sus aliados políticos, eso se traduce en que cada día se invierte más, eso lo está perdiendo la inversión. Pero también tiene otro efecto, y es que el departamento queda al tope de incumplir con el indicador de viabilidad de la ley 617. Hoy en día, ¿sabe? Ahí la situación es peor que esa. Hay un componente del gasto de funcionamiento que hoy en día no está incluido en esa gráfica y es el pago de los pensionados. Son 27 mil millones de pesos que si los cargamos ahí, en ese escenario, disminuirían mucho más la inversión con libre destinación. Se la estarían tragando toda. Nos quedaría 0 pesos. ¿Sabe qué nos está salvando? Los recursos del FONPET. Nos están permitiendo tomar recursos del FONPET, Fondo Nacional de Pensiones Territoriales, para financiar los pensionados. Yo puedo hacer eso desde el punto de vista financiero, pero como gobernante no puedo perder el horizonte de que esos recursos no son recursos que yo puedo reemplazar toda la vida. Entonces tengo que mantener mi ahorro acá en inversión para que cuando se desaparezca el ahorro del FONPET yo pueda solventarlo. El día que los pensionados vuelvan, el indicador de esa ley, que no debe estar por encima del 70% para el departamento, va a superar el 90% y vamos a ser inviables. Y eso fue uno de los motivos por el cual el departamento entró en 550 hace 20 años. Y es un llamado a atención, a través de sus palabras, para el ente que está encargado del control político. La Asamblea, desafortunadamente, como que no se entera de estos temas o no está interesada por las migajas, por el credimalboro o por lo que se le dé la gana de atender una denuncia tan puntual como esta. Pero como aquí estamos pensando en promesas 2023, aparte del diagnóstico, ¿cómo cree usted que debe ser el funcionamiento del Departamento del Magdalena en una administración suya? Eso tiene mucho que ver y así lo disfrazan. Dicen, no, es que esas son las relaciones políticas, así le llaman, ¿no? Entonces, se gasta plata de inversión para funcionamiento y en burocracia porque supuestamente son relaciones políticas. Hombre, es burocracia improductiva. Lo primero que desde el punto de vista financiero hay que llevar nuevamente el gasto de funcionamiento al nivel ideal que fue el que tuvo el departamento en el año 2012 en pesos corrientes. Es decir, eso equivale más o menos a disminuir el gasto de funcionamiento en un 30% aproximadamente. Lo llevamos a ese nivel. Esos recursos que se liberan los vamos a inyectar a la bolsa de inversión con recursos propios. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y eso de las relaciones políticas cómo se maneja? En eso hay que dar un cambio, hay que dar ejemplo en el departamento del Magdalena. Una buena relación política con la Asamblea, la mejor que hay dos maneras de hacerla. La improductiva, y que nos ha traído todos estos problemas, que es dar cuotas burocráticas a los políticos de la región. Eso es lo que han hecho. Y mira dónde nos ha llevado. Entraríamos a 550 nuevamente. Y la otra, que es la que hay que entrar a plantear, y es hacer negociaciones con los territorios acerca de proyectos. ¿Qué mejor para un diputado de Chibolo a que su gobernador, ¿verdad?, lo involucre a él en la inclusión en el plan de desarrollo de la vía que va de Apure a Chibolo y que conecta toda esa zona con el centro del Magdalena, y ese diputado vaya a hacer su trabajo político diciendo, mire, incluí esta obra y el gobierno la va a hacer. Esa es la mejor remuneración y el mejor trabajo político que quiere hacer un diputado. Eso es mejor, mucho mejor que entregarle a los políticos un hospital. Cuando usted escuche por ahí, don Víctor, de que al político X le dieron el hospital de Salamina,
Eso en lo que se traduce realmente es en que se van a robar el hospital de Salamina. Porque ahí salen cuotas para el que consigue el hospital, cuotas mensuales para que el diputado salga a comprar votos con esos recursos, o el representante a la Cámara, porque aquí hay muchos representantes que han financiado sus campañas políticas y su poder político, que muchos lo admiran, con la plata que sacaron de los hospitales. Trabajemos por proyectos, construyamos un hospital en esa zona y le aseguro que con eso, ese diputado va a poder ahí sí salir a hacer campaña política y decir, yo impulsé este proyecto, y eso le va a traer más, va a ser un voto mucho más válido y mucho más legítimo que entregarle las entidades a los políticos para que hagan de ellas. Vamos a cambiar las relaciones políticas, proyectos de desarrollo, por burocracia improductiva. Hay un excongresista que tuvo media docena de hospitales y hoy aspira también a ser gobernador. Bueno, sí, fíjese, es un ejemplo. Claro que sí, es que los ejemplos son claros, don Víctor. Y hoy en día eso no, está quebrado no solamente el departamento, sino los hospitales. ¿Sí ha visto el pasivo del hospital de Ciénaga? Impresionante. Tenía un pasivo de un poco más de 5.000 millones de pesos. Hace 4 años, hace 3 años, hoy está rondando los 30.000 millones de pesos. Ese incremento de esos pasivos, que se traduce en que a los médicos no les paguen, que no hay la dotación para las personas que llegan a que le pongan una curita, que le pongan una casa, en eso se traduce, es por lo que ellos llaman el trabajo político. Decían que Angelito era un diablo, y vamos a ver que el diablo fue otro. No, don Víctor, en ese tema de las relaciones políticas, no solamente es el tema de proyectos, las regiones deben tener representación regional en el gobierno, cada una de las regiones. Yo recuerdo cuando fui diputado de unos debates muy grandes, porque encontramos que el 100% de los cargos del nivel directivo estaban en cabeza de personas de Santa Marta. Y yo daba mis debates y traje cifras y todo, porque las regiones estaban excluidas de las decisiones importantes que se tomaban en el gabinete departamental. Hoy en día esa situación cambió con el gobierno del señor Caicedo. Hoy en día no son los de Santa Marta, no, todos los cargos del nivel directivo usted hacía un análisis en el primer año y eran de personas de fuera del Magdalena. Entonces usted encontraba, peor aún, personas de Boyacá, del Atlántico, ocupando los cargos, y se supone que el funcionario del nivel directivo es el oído derecho del gobernador, el que lo lleva a la región y le dice, mira que en Plato hace falta esto, pero ocurre que ahí tenías una persona de Boyacá. Entonces, como nunca, ahora fue peor porque no había representación ni siquiera de Santa Marta, sino de otras regiones del país. Hay que darle representación a las regiones el problema conmigo en el gabinete departamental. Oigan, le voy a decir por qué se acaba de meter el problema. Yo tengo una propuesta, lejos de ser yo un legislativo, pero creo que funcionaría mejor porque creo que las asambleas no están representando hoy, después de la Constitución del 91, como lo era antes. Y que creo que la composición de las asambleas departamentales deberían estar compuestas por los alcaldes de los municipios que conforman el departamento. Así estaría representado todos los municipios y que el gobernador sería un gestor en beneficio. El control político se lo hace a ellos, porque el departamento de Magdalena no es zona de inversión como departamento, es el municipio que se va a invertir. Las vías están en los municipios, la salud está en los municipios, todo está en los municipios. Pero ¿quién le hace control político? Un grupo de 13 diputados que no representan a nadie, cuando los alcaldes sí están representando una parte del territorio. Entonces ahí cambiaría. Pero yo le voy a poner a usted me tocó un tema que yo no lo iba a tocar, pero ya. Aquí anotamos con nuestro símbolo, el lápiz que anota y que controla. Aquí vamos a hablar de un tema. Sí, usted señor. tiene una bandera que de verdad, al pretender ser candidato a la gobernación, uno dice, espérate un momentico, pero Edward anda hablando de una separación del departamento, cuando nosotros no queremos que se nos separe ningún pedazo, por mucho que no usemos la bicicleta, cuidado me tocan la bicicleta. ¿Qué propone Edward Torres para que no termine siendo una realidad que el sur se separe, sino que, por ejemplo, el departamento del Magdalena se consolide? Y una propuesta se la hago yo, es sacar el Palacio de Tayrona de aquí, o la sede de la gobernación, ya sea para Ariguaní, ya sea para Plato, ya sea para el Banco, para cualquier parte de esta, pero no tiene por qué seguir aquí en Santa Marta. Don Víctor, usted colocó el dedo en una temática que sin duda tiene que ver con lo que está manejando actualmente. Fíjese que en el caso de la
por favor. En el caso del departamento de Bolívar, hace muchos años, se tomó la decisión de sacar la gobernación de Cartagena y llevarla a Turbaco, y eso está funcionando así actualmente. Eso que usted dice ya se hizo en el departamento de Bolívar, eso lo hizo el señor Juan Carlos Gozaín. En el caso nuestro, fíjese, hay un tema que es más bien para presentarlo como una gestión, y el tema de que nosotros lideramos en el sur del Magdalena hace 7 años, hace ¿qué? 15 años ya. Fue un tema que nació precisamente en respuesta a que hubo una exclusión. En ese momento, la Universidad del Magdalena, los únicos estudiantes que recibían becas por mejor puntaje eran los estudiantes de Santa Marta. Así lo establecía un acuerdo. Nosotros iniciamos un proceso de manifestaciones, una rebeldía que llevó al tema del reordenamiento territorial, y ese tema, en su momento, colocó de rodillas prácticamente a toda la clase política de Bolívar y de Magdalena, que no miraban los sures. Y eso dejó como resultado una cantidad de proyectos para la zona del sur. Por ejemplo, en el caso de Monpós, llegó el Festival del Jazz, le construyeron el Centro de Alto Rendimiento. Entonces, fíjate cómo Eduardo Torres, con un proyecto, con una propuesta de reordenamiento en ese momento, logramos llamar la atención del gobierno nacional, que es lo que debemos hacer los políticos. Hoy en día el tema del reordenamiento territorial no está en cabeza del gobernador. Si somos gobernadores no tenemos ningún tipo de incidencia en ese proyecto, porque eso lo maneja el presidente de la República. De hecho, ojo con esto, el presidente Petro ha hecho una propuesta sobre ese tema del reordenamiento territorial, y es crear jurisdicciones nuevas de las entidades nacionales allí, en el sur del Caribe. Entonces, en este momento seguramente van a llegar instancias nuevas de la Agencia Nacional de Tierras, de procuradurías, entes de control, fortalecimiento del sistema judicial. Como gobernadores, ¿qué tenemos que hacer? Que esas nuevas jurisdicciones queden incluidos municipios del Magdalena, que el banco se ha tenido en cuenta, ¿sí? Que Guamal, que Santana se han tenido en cuenta en esas nuevas jurisdicciones, y ampliarlo hacia el centro del Magdalena, que es Plato. Y desde el punto de vista administrativo, su propuesta es excelente. ¿Y sabe cómo la podemos materializar? Y era lo que me estaba comentando mi gran amigo José Jorge Madera hace un rato. Las provincias. Las provincias sí son instancias del gobierno departamental. Entonces nuestra asamblea puede crear las provincias administrativas y de planeación, que están reguladas por la ley 1454 del 2011. Y esa sí es una facultad del gobernador. El tema de nuevos departamentos es un tema del Congreso de la República y del presidente de la República, no del gobernador. Eso está claro. Pero la gestión y la voluntad política del gobernador, junto con su bancada de congresistas, da para que se escriba una nueva historia. Y es cierto. Y ese es el otro trabajo en equipo, con los congresistas. Claro, pero aquí los congresistas solamente hay una sola que va allá, pero más nadie. Yo le hice un llamado de atención hace poco, la semana pasada, a los congresistas del Magdalena. Mientras el país anda peleando, desde el punto de vista ideológico, por el tema de la reforma a la salud, se está metiendo en la ideología. Aquí hay elementos prácticos que hay que aprovechar. Se viene una discusión en el Congreso de la República de cómo se van a orientar los recursos del sector salud. Amigos congresistas del Magdalena, nuestros 5 amigos, a ver si se me olvida alguno, ¿no? Sandra Ramírez, Hernando Guida, Ingrid Aguirre. Ayúdeme, don. Siga. Bueno, tenemos como senadora Farelo también. Si se me escapa alguno, por favor, de los amigos me disculpan. Holmes Echeverría, me escapa uno. Bueno, es el momento de que ese grupo de congresistas usted se le escapa a los que no viven en el Magdalena. Bueno, a esos que viven en Barranquilla, Pero le faltó Kelín González de Tenerife y de la provincia, ¿no? Es la hora de que esos congresistas... Entre otras cosas, Franklin Lozano también vive en Barranquilla, pero hoy en una entrevista se le olvidó que vive en Barranquilla. Bueno, si yo fuese el gobernador, ya estuviese sentado hace ratico con esos congresistas, planeando la inclusión en los debates del Congreso de la República de la reforma a la salud, la calamitosa y difícil situación financiera de los hospitales del Magdalena. ¿Por qué? Porque ocurre que el proyecto de ley plantea cambiar la jurisdicción o modificar la jurisdicción de la atención primaria. Y en eso, sin duda, los centros de atención del departamento, que la mayor parte son del Magdalena, y los de los municipios, van a ser muy importantes. Entonces es la oportunidad para canalizar recursos de inversión que vengan de la reforma a la salud para mejorar las condiciones de infraestructura, de dotación y las difíciles situaciones financieras de nuestros hospitales. Ahí es donde debe entrar el actual déficit que tiene el Hospital de Ciénaga, de los más de 30.000 millones de pasivos que tiene, para solucionarlos allí. Esas son las oportunidades que hay que tomar de la mano cuando vienen del gobierno nacional. La pregunta es, ¿el actual gobernador lo ha hecho? No, se la pasa peleando con ellos. Y no solamente hay que sumar a los congresistas, hay que sumar a los alcaldes, porque mucha red primaria que va a entrar a ese sistema de salud pertenece a los municipios. Ahí tiene que estar
el del municipio del Banco, el Samuel Villanueva, ese gerente ahí también sentado en esa mesa, y coordinar un trabajo articulado con las bancadas caribes y las bancadas del resto del país para incorporar ese proyecto, porque otros departamentos seguramente también se van a ver beneficiados. Ese trabajo en equipo es el que debe hacer un gobernador. Pero el gobernador anda pidiendo la cabeza de los coroneles. Es más, hasta ya comenzó a echarle vaina a Petro. O sea, esto no se trata de pelea, sino de extender puentes, de entre todos sacar adelante el departamento del Magdalena. Eduard Torres, ¿cómo será el departamento del Magdalena con Eduard Torres como gobernador? Sí tendremos la sede de la gobernación, no como en Turbaco, es que en Turbaco está en el área metropolitana de Cartagena. Turbaco en realidad es un barrio de Cartagena, no desde el punto de vista legal, pero eso no tiene gracia. Le coloco otro ejemplo. Unos departamentos como Bolívar y el Magdalena, que son bastante alargados, yo mínimo aspiraría que en Ariguaní quede la sede, por lo menos. Don Víctor, entró usted en el tema con la persona que ha venido manejando ese tema hace rato. Le voy a anexar 2 jurisdicciones más que hay que modificar en el departamento del Magdalena. No dependen directamente del gobernador, pero lo vamos a hacer. La policía. Hoy en día, el Magdalena está dividido en 2 jurisdicciones de policía. La policía metropolitana, que incluye Santa Marta, es área metropolitana de hecho, no por ley. Santa Marta, Ciénaga, Pueblo Viejo y Zona Bananera. Pues bien, los otros 26 municipios están bajo la jurisdicción de la policía departamental. Que queda aquí en la 22. Se supone que esa policía departamental, don Víctor, debiese quedar en uno de esos 26 municipios. Queda aquí en la 22. Queda aquí en Santa Marta, por Dios. Ese es uno de los ejemplos más escandalosos del centralismo negativo e improductivo. O sea que ese comandante de la policía departamental, cuando sale al andén de la calle, ya no tiene jurisdicción más allá del andén de su edificio. Hay que sacar esa policía departamental, llevarla a los territorios. El centro del departamento, creo que las dificultades de orden público que han habido en el último año indican que sería una zona ideal para ubicar una jurisdicción de esa policía departamental. Una que yo propuse siendo diputado, la descentralización de la Secretaría de Educación, por Dios. Santa Marta, aquí queda ubicada la sede de la Secretaría de Educación Departamental y ocurre que ningún docente de Santa Marta pertenece a esa secretaría. Le pasa lo mismo que el comandante de la policía. Hay que descentralizar esa Secretaría de Educación, no quitarla de aquí, pero sí descentralizar sus funciones a las subregiones del departamento, iniciando con 2, la subregión sur y la subregión centro, que le prestaría un gran beneficio para que los docentes, muchas de las gestiones y los rectores que tienen que hacer, puedan ser desempeñadas desde esos municipios. Y a futuro, fortalecerlo. Porque esto no se trata de un tema de desconcentración, no. Se fortalecería la descentralización para que a futuro se preparen esas secretarías de educación con unos indicadores de seguimiento que nos permitan proponerle al Ministerio de Educación a futuro la descentralización de la educación en esas subregiones. Esos sí son proyectos estructurales de desarrollo y de fortalecimiento de la descentralización. Que todo lo se hace al revés. ¿Sabe dónde sí hay descentralización? ¿A dónde? En la cárcel. Se llevaron la cárcel para San Ángel. Dentro de poco va a comenzar a funcionar. Lo más chévere del tema, ¿cuántas horas se demora de San Ángel a Santa Marta? Usted que es de los pueblos, ¿cuánto tiempo se demora San Ángel a Santa Marta? 5 horas más o menos, de 4 a 5 horas, dependiendo del estado de la vía. Del estado de la vía, porque hay una parte grande que está destapada. Usted se imagina que esos presos que estén en San Ángel tengan que traerlos aquí al tribunal, tengan que traerlos aquí a los juzgados, a comparecer a una audiencia, 5 horas de viaje de allá a acá y 5 horas de aquí para allá, cogiendo esa carretera. Entonces esa descentralización no funciona a no ser que se lleven también para allá el aparato todo judicial para que esté al pie de la cárcel. Eso sucede porque están confundiendo, don Víctor, 2 conceptos que son distintos. La desconcentración. Desconcentrar es cuando yo ubico una entidad allá, pero no tiene autonomía para el manejo. Eso es una simple desconcentración. Descentralizar, que es lo que estamos buscando en el largo plazo, es cuando le entrego a esa entidad la autonomía y en el manejo, digamos, administrativo de las entidades. Oiga, y usted que habla de esa zona tan importante del centro del Magdalena, para la cual casi nunca hay propuestas. Hay proyectos que sirven como integradores. Fíjese que la zona de la depresión momposina, todo lo que es la zona del sur del Cesar, sur del Magdalena y sur de Bolívar, hoy en día está muy integrada. Entre las cosas malas, yo le dije que íbamos a hablar también de cositas buenas,
Entre las cosas buenas que han llegado, perdón, al departamento, hay que resaltar las vías nacionales, no departamentales que han llegado. Esa transversal de la depresión Momposina que va a salir a Puerta de Hierro ha integrado esa zona. Las vías son uno de los proyectos más efectivos para integrar a esos territorios alejados al desarrollo de los demás territorios. Hay un efecto, don Víctor, que se llama el efecto vecindad. Cuando mi vecino prospera, yo también voy prosperando un poco. Se han hecho estudios y eso aplica a nivel territorial, y las vías son uno de los elementos condicionantes para alcanzar ese modelo de desarrollo. En el Magdalena nos hace falta una vía que la hemos ignorado todo el tiempo. Nosotros somos el departamento más desarticulado que hay. Porque, ¿qué quiere decir eso? Que cuando usted viene del sur del Magdalena a la capital, pasa por 2 y hay territorios que le toca pasar hasta por 3 departamentos para poder llegar aquí a Santa Marta. Es un departamento desarticulado, sus vías internas prácticamente no existen, ¿verdad? Y no es porque seamos grandes, porque el Cesar, a pesar de todo, está mucho más articulado entre sus municipios y su capital. Y eso ocurre por el tema de las vías. Usted va para el sur, va por la troncal del Caribe, ¿verdad? Y entra al departamento del Cesar, vuelve, después entra al Magdalena y así, va saliendo y va entrando. Hay una vía que nos ayudaría a integrar mucho y es la vía del centro del Magdalena, la gran vía del centro del Magdalena. Desde Monterrubio a Flores de María, llegar a Chibolo y salir a Apure. Esa vía tenemos que convertirla en una vía regional, con un riesgo. Y es que si nosotros hacemos esa vía, que con el favor de Dios la vamos a sacar adelante, son un poco más de 160 kilómetros. Por su costo y las especificaciones que requiere, se escapa a la capacidad del gobierno local. Entonces hay que entrar a hacer probablemente una alianza público-privada, o si no también recursos del nivel nacional, porque créame, cuando esté esa vía, don Víctor, nadie se va a querer ir por Bosconia para ir a la zona de Bolívar. Y esa vía es absurdo que no esté ejecutada hoy. Es correcto. Pero ni siquiera en estudios. El clamor del departamento del Magdalena debe estar centrado ahí. Por eso a mí me llama la atención que usted, que tiene deseo de ser gobernador, usted lo tenga presente, pero otros que se ufanan de haber sido congresistas. Y que son de esa zona. Que son de esa zona. Oiga, sí, señor. Vienen de un municipio que no se puede ir ni en verano ni en invierno, porque en invierno no hay camino y en verano tampoco. De hecho, Zapayán tiene un material en sus vías. ¿Y usted cómo sabe que está hablando de Zapayán? Bueno, más claro no canta un gallo. Zapayán tiene inclusive un aspecto en sus vías que tú entras en verano y es una vía que está dura, es una arcilla dura, pero le cae agüita y es una vía que se hunde, cosa que no pasa en el sur. En el sur el material que se trabaja es distinto y en época de invierno se puede andar aún a pesar de todo. Entonces es la zona más crítica y este proyecto tendría 2 ventajas grandes. La una, que incorporaríamos a toda la vocación productiva del departamento. Este es un tema que hemos estudiado con el amigo Toño Granados de manera exhaustiva. Incorporaríamos toda esa zona productiva del departamento que actualmente está excluida, se incorporaría socialmente a una ruta que le llevaría a la salud, le llevaría a la educación y lo que usted decía hace un momento, llevaría la institucionalidad. Y es una vía que por el potencial que tiene, de desplazamiento potencial que va a tener de vehículos, se convertiría en una vía que le podría empezar a generar recursos al departamento para habilitar las vías que se conectarían con ella, porque no nos olvidemos la zona de Carreto, porque ya nos habrán preguntado, ¿y qué pasa con Carreto que no queda allí? No, pero hay unas vías alternas que se pueden articular con esta y van a mejorar la salida de todos estos municipios al resto del departamento. Y hay que articularlo con otra vía, don Víctor, ya que estamos hablando del tema de vías, que va a venir. Hay un proyecto que nos puede incorporar de manera regional y es el puente entre Puerto Giraldo y Salamina, departamento del Atlántico. Hay dos gobernadores como fue Elsa Noguera del Atlántico y Eduardo Verano, que como dicen vulgarmente, se les rajó la boca, insistiéndole al gobierno del Magdalena que se construyese el puente de la hermandad entre Puerto Giraldo y Salamina. Y le menciono ese puente que tiene relación con la vía que le dije anteriormente, porque ese puente automáticamente va a habilitar un flujo vehicular, va a hacer descansar la vía del puente Pumarejo para el tráfico que venga de Cartagena y del centro del departamento del Atlántico. Va a desfogar esa zona de la vía Ciénaga a Barranquilla y enseguida el gobierno se va a ver en la obligación de convertirlo en una vía nacional, llevándola desde Salamina hasta Pibijay y llevándola también hasta Fundación. Entonces esa vía allá arriba estaría creando un triángulo con la nueva vía de Santa Rosa de Lima a salir a Chibolo. Y le damos la vuelta a la sierra. Claro, y ahí sí va a desaparecer el mito del famoso departamento desarticulado que es el departamento del Magdalena, con un componente que es el tema vial. 160 kilómetros tiene eso, don Víctor, que sí, porque aquí está cifras, hay que hablar con cifras de dónde se va a sacar. Eso tendría un costo aproximado de unos 380.000 a 400.000 millones
de pesos. Es el costo aproximado que tendría. Los recursos para financiar estos proyectos, ahí hay un componente que hay que combinar. Hay unos que van a depender del gobierno nacional, por lo menos le estoy hablando de este componente de la gran vía central del Magdalena, pero también hay que aprovechar recursos de regalías. Y el desahorro del FOMPET, tenemos unos desahorros del FOMPET todavía por hacer uso de ellos, que podemos incorporarlo a este flujo financiero para poder hacerlo en 4 años, que es la idea. Pero dejar un plan de una vez articulado para que los siguientes gobiernos lo vayan haciendo. La labor de un gobernante es que cuando falten 6 meses para terminar su gobierno, sentarse con el siguiente gobierno, ¿sí?, en el proceso de empalme, y empezar a garantizar que esos proyectos que queden en ejecución en un plan general sean incorporados al próximo plan de desarrollo. La labor del gobierno no termina el 31 de diciembre cuando se entrega al gobierno, no. En el proceso de empalme hay que garantizar que eso quede allí incluido. Y son los criterios que nunca ha tenido el departamento del Magdalena y que hay que incluir en una buena administración pública. Un buen gobierno, que es lo que estamos pidiendo. Este Edgar Torres me gusta. Hoy llegó otro tipo muy diferente. Tenemos ese voto. A mí no me gustaba Edgar Torres con la bandera ese de que vamos a separar el sur. Pero este Edgar Torres que estoy escuchando me está gustando porque... Edward, para que no se equivoquen en el tarjetón, don Víctor. Edward Torres. Edward Torres. ¿Y cuántos Edward hay en el tarjetón? Porque está hablando con conocimiento. Es que aquí hay unos candidatos a la gobernación que pareciera que ellos no vivieran en el departamento del Magdalena. No hay, en sus palabras, en sus propuestas, no hay sabor al territorio. Aquí se está hablando puntualmente de necesidades reales. Y recursos sí hay si existe la voluntad política. Yo le quiero dar un dato histórico. Sí. Ese intento fallido de Elsa Noguera con el gobierno local sí logró su conquista Trino Luna con el gobernador de entonces, del Cesar, que le pidió la inversión que tenía que hacer él en vías, le metiera plata a la vía que usted puede hoy conectar el banco con Santa Marta sin esa destapada. Y aún así quedó durante muchos años, creo que 9 kilómetros, en el departamento del Magdalena que no fueron atendidos. Tengo entendido que ya se pavimentó ese tramo de 9 kilómetros. Pero él sabía que conectaba el banco con Santa Marta, gran parte era del departamento de Cesar. De hecho, un dato que debe quedar también hoy planteado, porque a usted le encantó ese tema, don Víctor. De ese circuito vial que estamos mencionando se nos pasó un trayecto, y nos disculpan porque el tema es bastante complejo, pero que está incluido, y es que va a pasar con la vía de Salamina a Palermo. Ocurre que el gobierno saliente dejó vigencia futuras comprometidas de un poco más de 9 billones, donde quedó incluido el tramo de la mal recordada Vía de la Prosperidad. Es decir, que ya el departamento no tendríamos nosotros que colocar nuestros recursos allí porque ya están incluidos en el proyecto nacional que es Palermo, Sitio Nuevo, Salamina, Pibijay, porque no nos olvidemos que hay un pedacito, que hoy en día se demora uno más en esos 2 o 3 kilómetros que lo que se demora en llegar hasta Salamina. Y es fácil porque es corto, un trayecto y es corto. donde se refleja la inoperancia y la inefectividad de este gobierno del Magdalena de no poder hacerlo. Entonces ya eso está incluido. ¿Qué tenemos que luchar ante el gobierno nacional? Que nos incluyan el trayecto Pibijay Fundación para articular esa transversal central que se una, que haga el triángulo con la vía central del Magdalena que estamos proponiendo el día de hoy acá. Necesitamos un Magdalena competitivo, productivo. Por la vía entra todo. Conectar el departamento. Vea, uno va a otros departamentos y uno disfruta. Yo he tenido la oportunidad de recorrer el departamento de Magdalena y es bonito, pero desafortunadamente las vías no ayudan. Don Víctor, nos regaña si no mencionamos los amigos, creo que nos están diciendo por redes, los amigos de Pedraza dicen, ¿y nosotros qué? Ajá. Claro, lo que pasa con Pedraza hoy en día y con esa conectividad con Concordia que nunca ha existido, y Pedraza hasta Cerro de San Antonio tienen, yo creo que es la única vía todavía que tiene material de la época de la colonia, ¿no? Que es el barrito, que eso cuando cae como una pequeña lluvia ya no se puede andar. Ocurre que esa vía no se le invierte por muchos motivos, pero uno de ellos es porque usted está parado ahí en la zona de Pedraza y usted mira hacia donde se supone que geográficamente queda Concordia, y usted dice, hacia allá no queda nada, porque hacia esa zona no hay una vía que desfogue esa zona. Al hacer la gran vía central del Magdalena que estamos proponiendo, ya ese va a ser el eje vial que va a permitir, ahí sí orientar un plan vial serio, para que Pedraza pueda conectarse
Real del Obispo, toda esta zona se pueda conectar e incorporar a ese eje central que estamos ahí. Porque es que nos han vendido la idea de que el eje central es la troncal del Caribe, pero es que la troncal del Caribe está prácticamente en el Cesar. El Cesar sí le ha sacado el jugo a esa vía. La troncal del Caribe para nosotros debemos articularla con un territorio del que nadie habla tampoco, y son las vías a la Sierra Nevada, que nos están preguntando también en Fundación, ¿qué pasa con el potencial turístico de Fundación? Pues sí, se explota, es haciéndole las vías que suban hacia esa zona. Mira, por ejemplo, lo que hicieron en el Copey. Caracolicito tiene arriba un pueblecito, una zona indígena, que hoy en día es un gran potencial turístico en el Cesar. Potencial no, lo están explotando, que se llama Chimila. Es una hora, son casi 60 kilómetros, en asfalto lo tiraron, y ya uno va hasta allá arriba y hace turismo, están llegando extranjeros, ¿verdad? En cambio, en el Magdalena no hemos superado todavía la etapa de la placahuella. Creemos que la placahuella es la gran cosa, que no permite más de 500 metros. No, señor, hay que hacer lo que está haciendo la gobernación del Cesar. Hay que hacer vías ambiciosas en asfalto que interconecten. Tenemos que superar la etapa de la placahuella, que fue muy buena en su momento, y para otros territorios es efectiva, pero tenemos que empezar en grande. Entonces no nos olvidemos de esa zona de la izquierda del Magdalena, mirándolo de aquí hacia allá, que también es importante y que debe incorporarse en términos turísticos y en términos productivos. Ahora que usted habló de Pedraza, para fin de mes hay una sesión descentralizada de la Asamblea del Magdalena, motivada por el diputado Milton en Pedraza. Estaremos viendo a ver si la cubrimos, pero se recuerdan en forma exótica, exquisita, ciertos sitios para hacer unas reuniones, pero si no hay control político, si no hay proposiciones, si no hay proyectos, siento como que fueron un paseo allá a comer un gatico al pie del río. Y es una zona muy importante. Somos un río de gente. Es el eslogan que estamos trabajando. Y un río de gente, por supuesto, involucra a todos esos municipios del río Magdalena que están esperando hace rato una solución. Pero también involucra a Santa Marta, a la zona de la sierra donde el agua es un elemento articulador transversal para nuestro desarrollo. Somos un río de gente. Somos un río de gente. Ese es su eslogan. Ese es nuestro eslogan. Somos un río de gente. Un río de gente dispuestas a cambiar al Magdalena, pero un cambio de verdad, a transformar al Magdalena con los proyectos que de verdad lleven beneficio a sus comunidades, no a los bolsillos de unos políticos. Edward Torres, ¿qué? Ruiz Díaz. Ruiz Díaz. Apellido guamalero, ¿no? Orgullosamente. De Guamal. Sí, señor. O sea que usted es coterráneo con Rafa Martínez. Sí, señor. Pero allá ya no se acuerdan de él. No, yo allá lo barro. Full. Allá estoy en las calles y porque la gente sabe que yo sí estoy allá permanentemente. Yo sí, cuando me bajo del carro allá o de la moto o de la bicicleta allá en Guamal, pues la gente afortunadamente nos expresa su cariño y las cifras muestran que lo voy triplicando allá en la zona del sur, lejos. Bueno, ahí le doy espacio para que se despache. Usted trajo unos cuadritos ahí donde usted dice que usted es el chacho de la región. Muéstreme el cuadrito ese. Don Víctor, usted es el especialista en gráficas. Déjalo usted, le doy esa oportunidad. No, ¿Qué dice Víctor? Ese cuadro? ¿Ese es de la gobernación? ¿En todo el departamento o en algún sitio? ¿En el banco? Un trabajo político serio debe contemplar el contacto directo con la comunidad. Hay dos maneras de hacer la política, don Víctor. Una que se hace a puerta cerrada entre los grupos políticos, ¿no? Esas componendas políticas que se hacen. Y hay otra que es llevar una propuesta de desarrollo a las comunidades y convencer a esas comunidades para que acompañen con su voto esa propuesta de desarrollo. A mí me gusta mucho más ese segundo escenario y es lo que venimos haciendo desde hace rato. A mí yo creo que ya de pronto no me alcanzan los dedos de la mano para decir hace cuánto estamos recorriendo los territorios con acciones efectivas que fueron las que nos llevaron inclusive hace 4 años a ser parte de la Asamblea Departamental y dejar allí, aparte de amistades como la suya muy valiosas, un reconocimiento en el departamento de que con el control político sí se puede hacer una carrera política. Entonces, como se trata de conocer qué piensan las comunidades, también tenemos la oportunidad de conocer mediciones que se han hecho. Tenemos entendido que hay encuestas privadas que se han realizado en el sur del Magdalena que muestran una intención de voto en favor de Edward Torres, casi que triplicando y cuadruplicando a quienes le siguen en las encuestas. Y lo más importante, y es lo que le gusta un poco a los políticos, ¿no? En la zona donde no éramos conocidos, como Ciénaga y Santa Marta, que constituyen 50% del censo electoral del departamento, ya estamos marcando en los primeros lugares, superando a candidatos o algunas de las personas que aspiran a ser candidatos, que hacen política en la forma tradicional, ¿no? Entonces le dan los hospitales, manejan burocracia nacional. De esa manera
Y se ha demostrado que esta manera de hacer política, de la mano de la gente, hablándole, presentándole propuestas, puede competirle a esa vieja manera de hacer política que representan todas esas otras personas que aspiran también, con todo el respeto, pero es su manera de trabajar respecto a la que nosotros venimos haciendo actualmente. Entonces los analistas políticos dicen, hombre, el hombre en el banco viene, eso es como cuando la selección Colombia en Barranquilla gana 5-0. Uno dice, hombre, pues cuando vaya a Buenos Aires empata 2-2 y estamos listos y clasificados. Ese es más o menos el panorama político que algunos analistas políticos están viendo en nuestro trabajo y pues gracias a Dios ha marcado una diferencia y estamos pues prestos a continuar y a seguir nuestro trabajo de la mano de la gente. Más allá del partido político, yo pienso que estamos en una coyuntura en la cual es importante captar, satisfacer las expectativas que tiene cada una de las comunidades del Magdalena. Y eso va mucho más allá, don Víctor, de los colores políticos. Vea, allá en las vías de Santana, en las vías que van de Astrea a salir a San Sebastián, donde la gente no puede sacar sus productos, allá la gente no habla de ideología política, allá la gente habla de una vía que hay que arreglar. Allá la gente habla de un acueducto que se le construyó un tanque en el 6, en el corregimiento del 6, sí, que está construido hace 7 años y no ha habido un gobierno que conecte una tubería a un pozo que ya se abrió. Imagínense 4 o 5 años para hacer algo como eso. Esa es la ideología que se está tratando allá. Esas son las ideologías que Eduardo Torres permanentemente está llevando a los territorios. Repítame su eslogan. Somos un río de gente. ¿Sabe cuál le pondría yo? Ajá. El sur tiene norte con Eduardo Torres. Muy bueno. Estamos tomando nota porque, mire, el lápiz, este es nuestro símbolo, ¿no? El lápiz. Y el lápiz no es solamente un elemento educativo. El lápiz es el que cuestiona, el que hace control político, el que anota. Y lo importante, el lápiz es el que orienta los recursos para el desarrollo de las regiones. Es con este lápiz que se firman los contratos, que bien sea, pueden servir para llevar desarrollo al territorio o para que se vaya al bolsillo de unos politiqueros como ha pasado hoy en día. Por eso queremos que la gente valore el significado de este símbolo, el lápiz. Va mucho más allá de lo educativo. Oiga, échame aquí un cuento aquí ya para despedirnos. ¿Cómo le va con José Jorge Madera? José Jorge Madera, un gran amigo, hombre, y ha sido un gran apoyo en este trabajo, porque yo creo que esto no es una campaña, esto es un trabajo social, don Víctor, y tiene un conocimiento importante del departamento y algo que nos hace falta acá y que usted lo reclamaba hace un momento, y es no ver solamente la visión local, sino cómo nos articulamos con los demás departamentos. José ha tenido experiencia en los municipios de Sucre, conoce muy bien el departamento del Atlántico y sabe, y en eso compartimos la visión, que el desarrollo local no se puede impulsar si no nos sumamos a un desarrollo regional. Él tuvo errores de juventud, pero ya se corrigió. Está juicioso. Un detalle, don Víctor, vea, este gobierno departamental que viene, y ya que tocó el tema de José, va a ser el de los gobernadores que vamos a implementar la región entidad territorial. Ya la ley 1962 ya dio los primeros pasos y yo creo que en el próximo gobierno vamos a estar implementando la región como entidad territorial. Eso es muy importante y para que los oyentes lo sepan, nosotros tenemos 3 niveles, ¿no? La nación, el departamento y el municipio. Los países desarrollados manejan un 4º nivel, como Chile, por ejemplo, que es el nivel regional. En Colombia lo tenemos por constitución, pero no lo hemos implementado en la práctica. Sí, exacto. Pero ya se dieron las primeras leyes para hacerlo. Y así como en el periodo pasado, nosotros fuimos los encargados. Yo soy de la generación de diputados que creó la RAP. La RAP, que es la Región Administrativa de Planeación, que es el antecedente a la red. Entonces vamos a tener el gusto de implementar la red. Y eso es muy importante porque de la gestión que se haga con esa red van a depender proyectos como el que le mencioné, el Puente de la Hermandad. La articulación que tenemos que hacer con la zona de Bolívar. No podemos hablar de un plan de desarrollo del Magdalena sin considerar elementos regionales como es Mompox. Mompox allá, en el sur del Magdalena y en lo que es inclusive el centro del Magdalena, es un eje de desarrollo turístico que lo tienen en cuenta en otras partes del mundo y que el sur del Magdalena lo tenemos que articular a una propuesta de desarrollo turístico con Mompox directamente. Santa Marta, por Dios. Oiga, si usted llega a ser gobernador, tiene que comprometerse en este momento con un tema importante. Rojas Pinilla le hizo un cipote aeropuerto al banco y está siendo desperdiciado. No se utiliza, está ahí como un adorno, como si uno estuviera en la película de Casablanca que se ve el aeropuerto en blanco y negro. Así está ese aeropuerto y de verdad debería conectarse para fortalecer esa región momposina, el aeropuerto del banco. ¿Y sabe por qué han fallado? Porque mire que ya el de Mompox lo cerraron también. Ya no están teniendo vuelos comerciales permanentes a pesar de que le hicieron una inversión. ¿Sabe por qué? Porque cuando se han abierto esos aeropuertos, en el banco ya lo hemos tratado de abrir 2 veces, se hacen unos estudios de mercado donde se supone
que eso va a funcionar es con los servicios institucionales, es decir, los pasajes que compren los alcaldes. No, señor, hay que pensar en grande y sin duda el sector turístico es el que puede proveer una demanda de ese servicio que lo puede hacer sostenible en el tiempo, no los pasajes que puedan comprar los alcaldes. Más cuando hoy en día, y con el favor de Dios lleguemos al gobierno, vamos a tener vías mucho más buenas para llegar a Santa Marta. Entonces, hay que pensar en grande y en el sector turístico. No hablamos de Santa Marta, en ese tema turístico. Oye, que es bien lo importante. que pasa es que esta entrevista se alargó bastante y Esto es un programa de en gobierno. varios momentos pensé que podía terminar el programa, pero siempre hay un tema más y más. Y ahora acá usted toca el tema del turismo. Aquí no nos vamos a ir hoy. No, y alguien me va a decir, pero Monpós es Bolívar. No, pero es que el desarrollo es regional. Y Claro, hacíamos alusión. Pero hay otro detalle. Nosotros tenemos la responsabilidad también de construir nuestro propio Monpós, que lo tenemos allí y no lo hemos visto con esos ojos. Tenerife, por Dios. Tenerife es una ciudad que tiene todas las condiciones. Oiga, para ahora que habla de convertirse. Tenerife, estuve en Tenerife. Por fin terminaron la vía. Doctora Kelin, usted que tanto se peló la cara por esa vía y todas esas cosas, por fin terminaron la vía. No la estoy felicitando. Se demoraron el doble del tiempo. Por fin, qué bien. Sí, y ahora falta cómo se articula con la parte que más se aísla, que es la Santa Inés, Real del Obispo, que por ahí está el alcalde haciendo algunas inversiones, pero son insuficientes. Bueno. Edward Torres quiere ser gobernador del Magdalena y para eso se está sometiendo a la consulta del pacto histórico. Ustedes lo han escuchado. De verdad, me gustó escuchar a Edward. Nada de esa vaina del sur. Vamos a llevarnos más bien la gobernación para allá, para el sur, y así nos fortalecemos todos. La provincia está pidiendo vía con una propuesta bien clara y concreta. Todos somos un río de gente y ese es el mensaje que tenemos que llevar. Con la cámara de Nicole Hernández, les habló Víctor Rodríguez Fajardo para los seguidores de Opinión Caribe, expresión de región. Estamos en el aniversario número 11. Que la pasen bien.